Bienvenidos amigos a la Guasanga Paranormal. Después de una breve ausencia volvemos para contar historias de terror. Este es el previo a la nueva temporada de la Guasanga Paranormal. Ya se viene renovada y mejorada. Espérala la siguiente semana. En este especial retomaremos las mejores historias de la primera temporada. Un tanto difícil escoger unas cuantas historias de las muchas que hemos presentado. Comparte y dale like que ya casi empezamos. Y si aún no has escuchado las anteriores historias, pues ¿qué esperas? Están todas aquí, en la Guasanga. Sin más por el momento, los dejo con las historias de terror. Comenzamos. Esta es la famosa leyenda de Bloody Mary, una entidad ensangrentada que aparecía en los espejos al ser invocada. Esta historia es tan frecuente en los Estados Unidos que hay ensayos enteros dedicados a ella. Esta es la leyenda de Bloody Mary. No hables de ella de mala manera, no la invoques sin un motivo, no la mires a los ojos, no toques su piel, no provoques su ira. Se dice que Bloody Mary era una mujer sumamente hermosa. Era deseada por muchos hombres, pero solo uno logró cautivarla. Ella se casó con él y vivieron felices por poco tiempo, pues ella descubrió que su amado esposo le estaba engañando con una mujer no tan agraciada como ella y en su propia casa. Decepcionada y enojada por lo que le había tocado vivir, fue al baño y se suicidó frente al espejo. Su cuerpo fue encontrado lleno de sangre esa misma tarde. Por ser una leyenda que se ha esparcido por todo el mundo, existen diferentes variantes de la historia o el origen de la aparición del espanto de Bloody Mary. Otra versión de este mito estadounidense cuenta sobre una joven llamada Mary, quien fue encontrada sin vida por su familia. Según creencias antiguas, al ser enterrada, la familia ató a un cordón en sus manos que llegaba a una campana, la cual sonaría si Mary volvía del más allá. Efectivamente, Mary revivió y jaló el cordón para sonar la campana, pero nadie la escuchó. La campana fue encontrada en el piso, por lo que sus familiares desvelaron el cadáver de Mary y lo que encontraron fue muy aterrador. Sus manos estaban bañadas en sangre y en el ataúd estaba escrito con sangre que volvería por aquellos que no la habían escuchado cuando ella más lo necesitaba. También en Estados Unidos hay una versión que relata que Mary era una chica de 15 años muy hermosa y vanidosa. El centro de su vanidad era su hermoso cabello, que todas las noches peinaba 100 veces. Un día le quisieron jugar una broma y un hombre, no se sabe quién, se escondió en el armario mientras ella cepillaba su cabello. Mientras estaba descuidada, el hombre salió, le tapó la boca con un pañuelo y le cortó todo el cabello. Ella no soportó verse fea y no pudo esperar que el pelo le creciera de nuevo. Unas semanas después se suicidó. Se cree que para que ésta aparezca se deben encender 3 velas frente al espejo, peinarse el cabello 100 veces como ella lo hacía cada noche y decir Bloody Mary 3 veces. Según otra versión, Mary era una muchacha gravemente enferma y que en ese tiempo no se podía curar. El médico era su padre y después de 4 días en coma tomó la decisión de enterrarla en el patio de su casa. La madre de Mary no se quería ir de la tumba. Su padre, sabiendo que se iba a morir de frío, le inyectó morfina. A Mary se le amarró en la muñeca un hilo que iba unido a una campana. El padre se fue a dormir y a la mañana siguiente fue a ver la campana, que encontró tirada. En ese mismo momento abrió la tumba de su hija y vio que sus manos estaban llenas de sangre, y poco después notó que les faltaban las uñas. Después de llorar por un buen rato, se fijó en que las uñas estaban incrustadas en el ataúd arañado.
Se cree que para que ésta aparezca se deben encender 3 velas frente a un espejo, dar 3 vueltas y mientras tanto decir Bloody Mary 3 veces. Sin importar el origen de esta leyenda, existen distintos testimonios reales de personas que le han invocado y el ritual es el mismo. ¿Quieres invocar a Bloody Mary? La leyenda dice que debes esperar a que sean las 12 de la noche. Tienes que colocarte frente a un espejo. En cada extremo colocas una vela blanca y las enciendes cuando recites Bloody Mary 13 veces seguidas. Empieza diciéndolo en susurros apenas audibles, luego en un tono más elevado hasta que simplemente te encuentres gritando. Al terminar verás como tu reflejo desaparece y en su lugar aparece Bloody Mary totalmente ensangrentada y sonriéndote de manera macabra. En México, la leyenda es llamada María Sangrienta y para invocarla es muy parecido. Debes pararte frente al espejo a la medianoche, decir su nombre y dar una vuelta sobre ti mismo y repetirlo 3 veces. Al finalizar el ritual, podrás ver a María Sangrienta en el espejo que está atrás de ti. Ten cuidado con lo que deseas. Tus intenciones no solo atraerán a Bloody Mary, también puede venir el mismo diablo con ella. No la retes o la insultes porque te matará. ¿Y tú? ¿Invocarás a Bloody Mary? La leyenda de Bloody Mary. Tal es su fama que ha sido llevada a la pantalla grande en diversas películas, así como también han sido el tema central de algunos capítulos de series famosas como Supernatural o Armas Perdidas. Si tú conoces otra versión de esta leyenda, háznosla saber en los comentarios. Jaime era ese clásico niño nuevo en el barrio. No tenía mucho que él y su familia se habían mudado a esa casa. Era una casa bonita, un patio, 2 plantas y su propio cuarto, con una vista no tan agradable. Su ventana tenía vista a la casa de la vecina, una vecina que aterraba a Jaime. Pero ¿a qué niño no le va a aterrar una anciana desaliñada, malhumorada y muy misteriosa? Cosas de niños, ¿verdad? A los padres de Jaime le habían contado que su vecina, aunque no era problemática, sí era una persona muy reservada, vivía sola, no hablaba con nadie y se la pasaba encerrada en su casa, o sentada en el pórtico, mirando todo aquel que pasara. De una manera un poco incómoda, cabe destacar, y que solo se apartaba de esta cuando salía a conseguir víveres, y que sus hijos no la visitaban muy a menudo y les aconsejaban simplemente ignorarla o no meterse con ella. Cosas de adultos, ¿verdad? Al pobre Jaime cómo le aterraba pasar por esa casona vieja y descuidada todas las mañanas, cuando tenía que salir a la escuela y a su regreso. Ni siquiera se atrevía a mirar en esa dirección. Ahora entiendo por qué Jaime nunca abría su ventana, que mantenía cubierta con una cortina muy gruesa que apenas dejaba pasar la luz. Con el tiempo, Jaime empezaba a acostumbrarse. Aunque seguía teniendo miedo, ya era un poco más soportable. Jaime hizo amigos en su barrio y seguido jugaba enfrente de su casa. Jugaba pelota y otros juegos de niños. Era un niño prácticamente normal y feliz. Pero una tarde todo cambió. Era un viernes después de la escuela cuando Jaime y sus amigos se dispusieron a jugar como habitualmente lo hacía. Todo era diversión hasta cuando Jaime le dio muy duro a esa pelota. Todos vieron cómo volaba a esa gran velocidad, pero en sus rostros no se dibujaba una sonrisa, sino una de angustia, pues esa pelota se dirigía rápidamente a la casa de aquella anciana terrorífica que los niños tanto temían. Parecía volar en cámara lenta ante sus ojos. El más
más asustado parecía ser Jaime. Esa pelota fue a dar un vidrio de aquella casona y haciéndolo 1000 pedazos. Todos los niños se voltearon a ver entre sí y después voltearon a ver a Jaime, quien parecía petrificado y sin poder moverse. Para suerte de sus amigos, la anciana no se encontraba en ese momento, y por otra parte, nadie había sido testigo de aquel desafortunado suceso, más que Jaime y sus amigos. Los niños, muertos de miedo, pactaron no decir nada de aquel suceso y se fueron a sus casas, temerosos. Jaime, a pesar de ser un niño bueno, decidió no decir nada a sus padres, pues aparte que los pactos de amigos son sagrados, no quería lidiar con un castigo, y menos con esa anciana que de solo pensarlo recorrían escalofríos por todo su cuerpo. Jaime no salió de su cuarto en todo ese fin de semana, pero el lunes era día de escuela, y para mala fortuna del niño, tenía que pasar por enfrente de esa casa. Esa mañana el atemorizado niño decidió armarse de mucho valor y sobre todo disimular como si nada hubiera pasado esa trágica tarde del viernes. Y así fue, cuando pasaba por enfrente de la casa, evitó a toda costa mirar aquella dirección, pero hubo algo inusual. Un golpeteo que al parecer era hecho con un bastón contra el suelo de madera, y duró todo el tiempo que Jaime pasaba por enfrente de esa casa. Jaime no le tomó mucha importancia y siguió con su camino. Al regreso de la escuela, se le olvidaba lo ocurrido, pero nuevamente al pasar por la casa de su vecina, escuchó de nueva cuenta ese golpeteo. Y así hasta que entró a su casa. En ese momento Jaime le tomó un poco más de atención, pero sin alterarse realmente. Los días siguientes fueron lo mismo, ese golpeteo extraño cuando pasaba enfrente de esa tenebrosa casa. Esa noche Jaime se lo pensó un poco más. Era extraño ese ruido que escuchaba cada vez que pasaba por ahí. Eso lo empezaba a inquietar. Al día siguiente en la mañana Jaime volvió a escuchar ese extraño y aterrador ruido proveniente de la casa de su vecino. Y en esa ocasión no pudo evitar voltear a ver. Cuando lo hizo sintió que la sangre se le bajaba a los pies, junto con ese sudor frío que recorre la nuca y la pérdida de fuerza en las piernas. Jaime no pudo evitar fijar su mirada en aquella espeluznante anciana. La anciana estaba sentada en su pórtico sosteniendo un bastón con sus manos, al mismo tiempo que lo golpeaba contra el suelo. Pero eso no fue lo que aterró a Jaime. Lo que casi saca el alma del cuerpo de Jaime fue la mirada de esa vieja mujer. Lo estaba mirando fijamente con unos ojos casi desorbitados, unos ojos rojos y ojerosos, mientras se dibujaba una sonrisa macabra en su rostro, y que lo seguía con cada paso que daba. Jaime apenas podía dar paso alguno, pues esa imagen era como si estuviera siendo cincelada en su cerebro con cada golpeteo del bastón. Parecía eterno ese momento. Podía escuchar su corazón latir y su respirar. Y ese golpeteo que no paraba. Pero en un momento de lucidez Jaime agarró fuerzas y corrió lo más rápido que pudo. Pobre Jaime. ¿Quién iba a pensar que ese vidrio roto lo iba a atormentar tanto? Esa noche no pudo dormir y pensaba, ¿será la ventana rota? ¿Cómo supo que fui yo? ¿Por qué reía? Y era viernes, y Jaime nuevamente no volvió a salir de su casa, y se tomó todo el fin de semana para idear otra ruta a la escuela, y así lo hizo. Le quedaba un poco más lejos, pero valía la pena. Ya no tendría que escuchar ese aterrador ruido, pues cada vez que lo escuchaba la imagen de aquella mujer se le venía a la mente, como si lo transportara de nuevo a aquel aterrador momento. Jaime se sentía liberado de aquel espeluznante ruido, ya que tenía 2 días que no enfrentaba a esa anciana y el ruido de su bastón. Al tercer día y por la noche, el niño se encontraba en su cuarto tranquilamente cuando de pronto... No puede ser. Otra vez, pensaba Jaime. ¿Cómo es posible? El ruido provenía de afuera de su ventana. Esa quedaba justo a casa de su vecina. El ruido no paraba. Con cada golpe aquella aterradora imagen que había tenido Jaime venía a su mente. Parecía una pesadilla. Su cuerpo temblaba incontrolablemente con ese sonido, con esa imagen. ¿Por qué?, gritaba el pobre. El niño se metió a su ropero y se tapó los oídos con las manos hasta quedarse dormido. En la mañana se cambió rápidamente y salió a la escuela. Ahora le aterraba que llegara la noche y estar en su habitación, porque cuando eso ocurría, de nueva cuenta, otra vez no, decía Jaime. Solo fue una ventana. ¿Cómo supo que fui yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Una noche, de nueva cuenta, no pudo con tanta curiosidad y aprovechó la oscuridad de su cuarto y decidió asomarse un poco por su ventana. Y otra vez sintió que el corazón se le salía del cuerpo, pues ahí estaba esa anciana espantosa en la ventana de enfrente, su silueta alumbrada por la luna. Jaime
podía imaginarse la sonrisa y esa mirada fija hacia su cuarto, acompañado con ese espantoso sonido que no paraba, no paraba. Esa noche, Jaime durmió en la sala, y así era noche tras noche, golpeteo, golpeteo, no paraba. Hasta que al punto de la locura no pudo soportar más, ya no aguantaba más aquel tormento. Decidió contarle todo a sus padres, lo de la ventana, lo del golpeteo, lo del anciano, todo. Sus padres le creyeron a medias, lo que sí creyeron sin lugar a dudas fue lo de la ventana. Molestos llevaron a Jaime a esa horrorosa casa, a pedir disculpas. Los padres golpearon la puerta varias veces, pero nadie contestó. Al día siguiente hicieron lo mismo, pero nadie atendía. Lo intentaron una tercera ocasión y ocurrió lo mismo. Los padres se imaginaban que la anciana andaba fuera de la ciudad, pero Jaime les decía que no era verdad, que no podía hacer eso, que ella no quería abrir, pues todas esas noches él seguía escuchando ese atormentador ruido que no lo dejaba descansar. Los padres de Jaime no le tomaron mucha importancia a esas acusaciones, no le creyeron, pues ellos nunca habían escuchado ese ruido del que tanto hablaba Jaime. Después de unos días los padres decidieron que lo mejor que podía hacer su hijo era escribir una carta de disculpas y que se la arrojara por debajo de la puerta. Así cuando llegara la anciana, ella podría darse por enterado que los padres de Jaime habían querido contactarla y que querían disculparse por el disgusto que su hijo les había ocasionado. Así Jaime, obligado a escribir algo para aquella anciana, agarró una hoja y en toda esa hoja escribió con letras muy grandes: por favor, perdóname, por favor. Le hizo unos dobleces y antes de partir a la escuela, armado de valor, fue y la arrojó por debajo de la puerta de su vecina. Esa noche al regresar de clases, Jaime vio sorprendido que su calle estaba llena de policías, ambulancias y mucha gente. Sus padres se encontraban afuera y todos sus vecinos también. Se acercó y vio la imagen de un cuerpo en una bolsa negra que era sacado de la vieja casona. Una persona llorando al lado del cuerpo de la mujer diciendo por qué lo había hecho. Al parecer algún familiar. El niño preguntó a sus padres qué había pasado. Sus padres solo se limitaron a decirle que la vecina había fallecido. El niño no indagó más. No sabía si sentirse mal o ponerse a bailar de alegría. Ya había acabado, ¿verdad? Ya entrada la noche, Jaime se dirigía a su cuarto cuando escuchó a sus padres platicar. Pobre mujer, tanta soledad la mató. Y pensar que ya tenía más de 2 semanas muerta. Pobre mujer, sentada ahí en su cuarto. Jaime al escuchar eso sintió cómo se quedaba sin aliento. Su corazón nuevamente empezó a palpitar muy fuerte. Los padres continuaban platicando. ¿Pero por qué suicidarse? ¿Tan triste estaba? La mamá seguía. Sí, y solo dejó esa nota de disculpas que tenía en las manos. El padre contestaba. Al parecer era para su hijo. Pero escuchar que la carta decía en letras muy grandes: por favor, perdóname, por favor. El pobre niño no podía creerlo, sentía desmayarse. Eso decía su carta. Quería llorar, quería gritar, pero no emitía sonido alguno. Quedó ahí parado y paralizado un buen tiempo. Su mente no podía asimilar lo que acababa de escuchar. Se rehusaba a hacerlo. Pero ya acabó, ¿verdad? Pensaba. Ya esto terminó, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Con esos pensamientos se arrastró a su cuarto repitiéndose a sí mismo: ¿cómo es posible? No es verdad. Pero ya terminó, ¿verdad? Una y otra vez. Se acostó en su cama, aún repitiendo esas palabras. Pero ya es todo. Aquí acaba, ¿verdad? Ya terminó, ¿verdad? Hasta que por fin su cuerpo agotado y cansado de tanto miedo y de tanto pensar, se estaba quedando dormido. Por fin Jaime iba a descansar. Pobre Jaime. ¿Quién iba a pensar que a partir de ese viernes su vida se iba a convertir en un tormento? ¿Quién era esa señora? ¿Cómo se dio cuenta que Jaime había roto el vidrio? ¿Estaba jugando? ¿Cómo apareció la carta en sus manos? Ese sonido en la ventana, ¿quién lo provocaba? Pobre Jaime. La viudita. La viudita es un personaje de la mitología popular muy consolidado en varios países como Argentina, parte de Bolivia, centro y sur de Chile, así como Colombia, Paraguay y Uruguay.
En cada lugar tiene sus variaciones, pero en sí la historia es muy similar, y hoy te contaré algunas de las versiones más conocidas de este mito. Por ejemplo, en Salta, en el noroeste argentino, cuentan que se aparece como una mujer joven, alta de unos 40 años, enlutada, aparentemente bella, pues nadie le ha podido ver el rostro. Sin embargo, en otros lugares aparece como una anciana también enlutada, de baja estatura y también con el rostro oculto. Quienes han intentado ver su rostro aseguran que sus ojos son tan rojos como el fuego y no tiene dientes, y cuando vista en una casa es presagio de muerte segura. En Chile la leyenda dice que la viudita sería el alma en pena de una mujer bruja que quedó sola al morir el amor de su vida. Enloqueció de pena y rabia y por eso decidió vengarse de todo hombre. Fue así como se dice que, producto del odio eterno que sentía hacia los hombres, antes de morir habría hecho un pacto con el diablo para seguir con su venganza, el cual habría transformado en ese terrorífico espectro endemoniado. En parte de Colombia se cuenta que aparece generalmente como una vieja sesentona vestida de negro y con una mantita verde que camina sigilosa y rápidamente. Es un fantasma de callejones, sótanos y sacristías, y la gente cree que su visita es presagio de muerte o que algo malo va a pasar. En otra versión, la viudita suele aparecerse a los hombres en caminos solitarios para asustarlos. Hay quien afirma que se aparece cuando una mujer ha muerto de forma trágica o por un desengaño amoroso. Otros dicen que se aparece cuando el hombre no cumple su promesa de no volver a casarse si su esposa muere antes que él. Parece ser que se aparece no solo a los maridos, sino también a todos aquellos que vuelven a casa muy entrada la noche y borrachos. Los asusta de tal manera que terminan por enfermar y morir. Volviendo a Argentina, en Santiago del Estero, la cuentan como una mujer joven y bella que seduce a los hombres dejando entrever una sonrisa a través del velo que cubre su rostro. Lleva al hombre seducido a las montañas con el pretexto de enseñarle un tesoro, y en el camino se transforma en un ser monstruoso que descuartiza a la víctima después de un primer abrazo amoroso. En Santa Cruz, Bolivia, se presenta como una mujer bella, enlutada, con el escote ajustado para resaltar el busto y con el rostro oculto por el velo. Después de medianoche se aparece a los hombres y los seduce con sus encantos. Les permite acercamientos táctiles siempre y cuando ellos no intenten mirarle el rostro. La viudita los conduce a las afueras de los condados y una vez que el conquistador cree que ha llegado el momento esperado, ella lo abandona, desaparece procurando dejarlo tirado, confundido y aturdido. Cuentan en este lugar que la viudita era una mujer que había asesinado a su marido. Lo hizo porque se la pasaba borracho y golpeándola cada vez que podía. Un día la mujer se armó de valor y lo mató. En su funeral, ella estaba vestida completamente de negro y esa misma noche se suicidó. Después de este suceso, cosas extrañas empezaron a ocurrir. En esta ciudad de Bolivia, borrachos que salían de los bares se encontraban con una misteriosa mujer vestida completamente de negro, muy hermosa en apariencia, pero cuando se acercaban lo suficiente para mirarla, veían una cara completamente huesuda con ojos negros que no tienen nada en su interior. Al ver semejante imagen, el borracho se desmayaba y aparecía en otro lugar completamente diferente y alejado. Al contar la historia nadie les creía, al fin y al cabo era producto de una de sus borracheras. Otra versión habla de una especie de alma en pena que se dedica a atacar por las noches a las personas solitarias. Sus características son parecidas a las que se describen de la calchona, la llorona o la sayona, que ataca preferentemente a los hombres que en la noche vuelven a casa a caballo. Se sube el animal a la espalda del hombre y lo conduce en galope delirante hacia un barranco próximo, donde se precipitan caballo y jinete hasta encontrar la muerte. Hay otra versión donde se cuenta que la viudita a veces extraña la compañía masculina y que vuelve a los poblados y se deja ver. Seduce al que cree menos temeroso de ella y lo lleva a las afueras del poblado, donde tiene con él una relación amorosa. La víctima se despierta aturdido, como si estuviera borracho y con las manos arañadas y el rostro herido. La viudita, leyenda urbana. Se trata de una señora que murió cuando se enteró que su marido le era infiel. Esta señora firmó un contrato con el diablo para poder vengarse de los hombres por toda la eternidad. Les sale al encuentro por las noches y les hace morir de espanto. Este personaje de leyenda de la vida colonial de Santa Cruz hoy está poco menos que olvidado.
La viudita era el fantasma femenino. Nadie le podía tocar sin recibir la impresión helada de la muerte. Vagaba con la luna y tenía lo inconfeso de los amores frustrados. Pues como ven, cada región tiene su propia versión del mito, pero lo que sí es cierto es que es una historia compartida por muchos países y que tienen muchas similitudes entre sí. Y bueno, si alguien tiene un conocido o al amigo del amigo del amigo que se le apareció la viudita andando de borrachera, cuéntame en los comentarios si alguien de allá del sur del continente conoce otra versión de esa historia, para saber más de este mito de allá del sur. El corazón delator, por Edgar Allan Poe. Es verdad. Soy muy nervioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo fui, pero ¿por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino. Ninguno la igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? ¡Atención! Ahora verás con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. Me es imposible decir cómo se me ocurrió la primera idea, pero una vez concebida no pude desecharla ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno, ni me dejaba llevar una pasión. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su oro, pero tenía en sí algo desagradable. Era uno de sus ojos. Sí, esto es. Se asemejaba al de un buitre y tenía un color azul pálido. Cada vez que este ojo fijaba en mí su mirada, me helaba la sangre y lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancarle la vida al viejo, al fin de librarme para siempre de ese ojo que me molestaba. He aquí. Me creéis loco, pero advertí que los locos no razonan. Si hubieras visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto, con qué previsión, con qué disimulo puse manos a la obra, nunca habría sido tan amable como en el viejo durante la semana en que procedí con el asesinato. Todas las noches, a eso de las 12, levantaba el picaporte de la puerta, lo abría, pero qué suavemente. Y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda, bien cerrada, para que no filtrara ninguna luz. Alargaba el cuello. Oh, te hubieras reído de ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza, poco a poco, para no perturbar el sueño del viejo, y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente a fin de ver al hombre echado en su cama. Un loco no habría sido tan prudente. Cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. Oh, con qué cuidado, mucho cuidado, porque la charnela rechinaba. No la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminara ese ojo de buitre. Hice esto durante 7 largas noches hasta las 12, pero siempre encontraba el ojo cerrado. Y por consiguiente me fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su maldito ojo.
Todos los días al amanecer entraba atrevidamente a su cuarto y le hablaba con la mayor serenidad, llamándole por su nombre en tono cariñoso y preguntándome: ¿cómo has pasado la noche? ¿Ya veis? Por lo dicho, debería ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las 12 le examinaba durante su sueño. Llegada la 8ª noche, procedí con más precaución aún para abrir la puerta. La aguja del reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades, mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba ahí abriendo la puerta poco a poco y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos. Esta idea me hizo reír y tal vez el durmiente escuchó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho como si se despertara. Tal vez creí que me retiré. No, nada de eso. Su habitación estaba negra como un pez, tan espesas eran las tinieblas, pues mi hombro había cerrado herméticamente los postigos por temor a los ladrones, y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguí empujándola más, siempre más. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con que se cerraba y el viejo se incorporó exclamando: ¡Eh! ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil, sin contestar. Durante 1 hora me mantuve petrificado. Todo ese tiempo no lo vi echarse de nuevo. Seguía sentado, escuchando, como yo lo había hecho noches enteras. Pero he ahí que de repente oigo una especie de queja débil. Reconozco que era una queja de terror mortal, no de dolor, no de pena, no. Era el ruido sordo y ahogado que se elevaba en el fondo de un alma poseída por el espanto. Yo conocía bien ese rumor, pues muchas noches, a las 12, cuando todos dormían, lo oí producirse en mi pecho, aumentando su eco terrible y el terror que me embargaba. Por eso, comprendía bien lo que el viejo experimentaba. Yo le compadecí, aunque la risa entreabriera mis labios. No se me ocultaba que me había mantenido despierto desde el primer ruido. Cuando se volvió en el lecho, sus temores se acrecentaron y, sin duda, quiso persuadirse de que no había causa para ello, mas no pudo conseguirlo. Sin duda pensó: no será más que el viento en la chimenea, o un ratón que corre, o algún grillo que canta. El hombre se esforzó para confirmarse esta hipótesis, pero todo fue inútil. Era inútil, porque la muerte que se acercaba había pasado delante de él como una sombra negra, envolviendo a aquella víctima, y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que la hacía sentir. Aunque no distinguiera, y aunque no viera nada, esa presencia de mi cabeza en el cuarto. Después de esperar un largo tiempo y con mucha paciencia sin oírle echarse de nuevo, resolvía entreabrir un poco la linterna, pero tan poco, que casi no era nada. La abrí tan cautelosamente que más no podía hacer, hasta que al fin un solo rayo pálido, como un hilo de araña saliendo de la abertura, se proyectó en el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto. No me enfurecí apenas le miré. Le vi con mayor claridad, todo entero, ese color azul opaco, cubierto con una especie de velo hediondo que me heló la sangre hasta la médula de los huesos. Pero esto era lo único que veía de la cara, o de la persona del anciano, pues me había dirigido el rayo de luz como por instinto hacia el maldito ojo.
¿No os he dicho ya que lo que tomabais por locura no es sino un refinamiento de los sentidos? En aquel momento, un ruido sordo, ahogado y frecuentemente similar al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor lo reconocí al punto. Era el latido del corazón del anciano, y aumentó mi cólera. Así como el redoble de tambor se sobreexcita el valor de un soldado. Pero me contuve y permanecí inmóvil sin respirar, esforzándome por iluminar el ojo con el rayo de luz. Al mismo tiempo, el corazón latía con mayor violencia, cada vez más precipitadamente y con más ruido. El terror del anciano debía ser indecible, pues aquel latido producía con redoblada fuerza cada minuto. ¿Me escucháis atentos? Ya os he dicho que yo era nervioso, y lo soy, en efecto. En medio del silencio de la noche, un silencio tan imponente como el de aquella antigua casa, aquel ruido extraño me produjo un terror indecible. Por espacio de algunos minutos me contuve aún, permaneciendo tranquilo. Pero el latido subía de punto cada instante hasta que creí que el corazón iba a estallar, y de pronto me sobrecogió una nueva angustia. ¿Algún vecino podría oír el rumor? Había llegado la última hora del viejo, y profiriendo un alarido, abrí bruscamente la linterna y me introduje en la habitación. El buen hombre solo dejó escapar un grito, solo uno, y en un instante lo arrojé al suelo. Reí de contento al ver mi tarea tan adelantada, aunque esta vez ya no me atormentaba, pues no se podía oír a través de la pared. Al fin cesó la palpitación, porque el viejo había muerto. Levanté las ropas y examiné el cadáver. Estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos. No se escuchaba ningún latido. El hombre había dejado de existir, y su ojo desde entonces ya no me atormentaría más. Si aún insistes en tomarme por loco, esa creencia se desvanecerá cuando te diga qué precauciones adopté para ocultar ese cadáver. La noche avanzaba y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Corté la cabeza, después los brazos, por último las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas del suelo de la habitación, deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni aún el suyo, hubiera podido descubrir nada particular. No era necesario lavar mancha alguna gracias a la prudencia con que había procedido. Un barreno la habría absorbido toda. Terminé mi operación, y a eso de las 4 de la madrugada aún estaba todo tan oscuro como la medianoche. Cuando el reloj señaló la hora, llamaron a la puerta de la calle y yo bajé con la mayor calma para abrir. Pues, ¿qué había que temer ya? 3 hombres entraron anunciándose cortésmente como oficiales de la policía. Un vecino había escuchado el grito durante la noche, y eso bastó para despertar sospechas. Se envió un aviso a las oficinas de la policía, y los señores oficiales se presentaban para reconocer el local. Yo sonreí, porque nada había que temer. Y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros, les dije que era yo quien había gritado, y en medio de mi sueño aparte. Añadí que el viejo estaba de viaje, y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándolos a buscar perfectamente. Al fin, entré en su habitación.
mostré los tesoros completamente seguros y con el mejor orden. El entusiasmo de mi confianza ofreció sillas a los visitantes para que descansaran un poco, mientras que yo, con una loca audacia de triunfo completo, coloqué la mía en el sitio donde yacía el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales. Yo estaba muy tranquilo. Se sentaron, hablaron de cosas familiares. Yo contestaba alegremente, mas al poco tiempo sentí que palidecía y ansié que aquellos hombres se marcharan. Me dolía la cabeza. Parecía que mis oídos zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados y hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más. Persistiendo con mayor fuerza, me puse a charlar sin tregua para librarme de aquella sensación, pero todo era inútil, y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Sin duda, palidecí mucho, pero hablaba todavía con más viveza, alzando la voz, a lo cual impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía ser yo? Era un rumor sordo, ahogado frecuentemente, muy análogo al que produciría un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente. Los oficiales no oían aún. Y entonces hablé más deprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté y comencé a discutir sobre varias nimiedades. En un diapasón muy alto y gesticulando vivamente, mas el ruido crecía. ¿Por qué? ¿Por qué no querían irse aquellos hombres? Aparentando que me exasperaban sus observaciones, di varias vueltas de un lado a otro de la habitación, mas el rumor iba en aumento. Dios mío, ¿qué podía ser? La cólera me cegaba. Comencé a renegar. Agité la silla donde me había sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo, pero el ruido siempre dominaba de una manera muy marcada. Los oficiales seguían hablando, bromeaban, sonreían. ¿Será posible que no la oyeran? Dios Todopoderoso, ¡no! ¡No! Oían, sospechaban, lo sabían todo. Se divertían con mi espanto. Lo creí, lo creo aún. Cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir. Cada vez más alto. ¿Lo escuchan? ¡Lo escuchan! Cada vez más alto. ¡Más alto! ¡Miserables! No disimular más. ¡Confieso el crimen! Arrancar esas tablas. Está ahí. Ahí está. Ese latido de su espantoso corazón. Y bueno amigos, ya casi hemos llegado al final de la Guasanga Paranormal, pero antes déjenme recordarles que la próxima semana, el próximo jueves, empieza la segunda temporada de la Guasanga Paranormal. Nuevas historias, comentarios en vivos, invitados, historias que manda la gente que nos escuchan, muchas cosas nuevas y muchas sorpresas para ustedes que siempre están aquí. Si tú tienes una historia que contar, puedes mandarla por inbox o al correo laguasanga@gmail.com
con doble G al principio, laguasanga@gmail.com. La puedes mandar escrita y nosotros la contamos, o puedes mandarnos un audio contando tu historia o tu experiencia personal de tu viva voz. Si te gustaron las historias, comparte, dale like y escríbenos en los comentarios. Estaremos en contacto. Les saluda su amigo Gondra. Hasta luego.